justamente este programa va a estar dedicado para conocer a los nuevos candidatos, nuevas caras, y bueno, también hemos tenido la oportunidad de ver otros rostros. Así que tendremos gente interesante hoy día, Amílcar. Sí, vamos a empezar este programa con el candidato a la alcaldía de La Paz por el partido de la Alianza Social Patriótica, el licenciado Javier Iturralde, paceño de nacimiento, con una larga trayectoria en el mundo empresarial, sobre todo en la docencia también del comercio exterior y en la formación sobre cuestiones económicas. Y bueno, damos un caluroso saludo a nuestro querido licenciado Javier Iturralde. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por permitirme tanto conversar con ustedes como llegar a su audiencia. ¿Qué tal, Javier? Un gusto, Javier. Bueno, estamos nosotros ansiosos de conocer sus propuestas, pero también de conocer un poquito quién es Javier Iturralde, de dónde nace esta inquietud de poder postularse y darse a conocer a la ciudadanía paceña como futura autoridad. Bueno, Javier Iturralde es un paceño nacido en San Jorge. He salido del colegio alemán Mariscal Brown, toda mi vida he vivido acá en La Paz. La verdad que tengo una larga data de familia que ha trabajado por esta ciudad. Mi abuelo y mi tío abuelo han construido la Alameda, el edificio El Progreso, el Concordia, han sido el primer edificio que se ha construido en la ciudad de La Paz. Lo han hecho ellos, han sido cofundadores de Cordepaz. Tengo inclusive bis y tatarabuelos, por ejemplo, de tesorero de la Guerra Federal. Soy de la línea de Abel Iturralde, que ha sido defensor del petróleo boliviano y ha sido cofundador también del Hospital Central. Entonces, hay una larga data de familia. Mi padre ha estado y ha sido el que ha permitido que se tenga, por ejemplo, el Hospital de la Caja en obrajes de la Caja Bancaria de Salud. Él ha estado igual y ha abierto varias agencias de lo que es ahora el Banco de Crédito, que entonces era el Banco Popular del Perú. Entonces, tengo una larga data de familia que ha trabajado mucho por esta ciudad. Entonces, llevo eso en la sangre, no solamente por el lado directamente con mi abuelo, mi padre, mis tíos igual. Tengo un tío que tiene uno de los mejores cafés que ha sido premiado varias veces y que exporta café a diferentes países, entre ellos Holanda. Entonces, venimos de una línea de familia de producción, de amar a esta ciudad, de querer a esta ciudad. Y bueno, en ese afán, obviamente, de generar propuestas y generar oportunidades para nuestra ciudad y para su gente, es que yo he decidido lanzarme a candidatear a la alcaldía municipal de La Paz. No es una aventura solamente, para mí esto es un inicio. Hay mucho por recorrer y, por supuesto, frente a los gorilas que tenemos ahora, no en el sentido negativo, sino en el tamaño de partidos, por ejemplo, es un poquito difícil luchar, pero cuando no se inicia la batalla, nunca se la pelea, ¿no? Y por eso dije, ahora es que me lanzo, es una buena oportunidad y, bueno, comenzando a hacer los primeros pasos en la parte política. Muy bien, Javier. Vemos por tu formación, por la familia que tú tienes, que manejas muy bien el aspecto económico. Sabemos que la crisis del coronavirus va a derivar en una recesión económica y el municipio de La Paz es uno de los principales en cuanto a la economía del país. ¿Qué planes tienes para reactivar la economía o para hacer frente a esta recesión que se viene? Es una excelente pregunta. El municipio de La Paz ha estado manejando 300 millones de dólares al año durante 10 años. Este presupuesto ahora va a bajar y solamente el 50% de ese presupuesto, perdón, solamente el 18% de ese presupuesto se ha invertido en obras. Todo el resto se lo ha utilizado en sueldos y mantenimiento de la alcaldía y en un sector que se le han llamado gastos sociales, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque solamente 50 millones, es decir, 18% del presupuesto que se tenía, se lo ha invertido en obras y eso obviamente ha repercutido de manera negativa para que no crezca más la economía. Evidentemente que hay un punto muy importante a recalcar, que para que La Paz, por ejemplo, crezca a 7% año, necesitamos una inversión de 3,000 millones de dólares al año. O sea que si aún nosotros trabajamos para duplicar o triplicar el presupuesto de la alcaldía sola no puede
hacer crecer la economía, y estamos hablando que no solamente que es la alcaldía, sino que el Estado solo no puede hacer crecer tampoco la economía ya nacional por los precios bajos del gas, por el tema de la recesión, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un cambio de sistema para que la ciudadanía empiece a participar en este crecimiento y en la creación de nuevo empleo. Entonces, nosotros cuando tenemos una familia extensa, suponiendo, digamos, que yo soy padre y tengo 10 hijos, lo que yo voy a querer para mis hijos es que ellos se fortalezcan, se eduquen y después, obviamente, salgan a trabajar y se autosostengan y no dependan de mí como padre. Entonces, en este caso, con esta analogía, yo quiero lograr que la alcaldía sea más bien un facilitador de hacer negocios, para que la gente pueda crear su propio empleo, pueda crear, obviamente, economía y pueda ayudarnos a llegar a estos 3,000 millones de dólares de inversión que se necesita. ¿Por qué 7%? Porque en 10 años nosotros duplicamos la economía de la ciudad. Y duplicar la economía de la ciudad significa que vamos a duplicar la cantidad de dinero que circula en nuestra economía, y eso a su vez va a significar mayor oportunidad de trabajo, mayor oportunidad de hacer negocios, mayor oportunidad de crecimiento para todas las personas que están obviamente en ese sector, y eso va a significar obviamente menos pobreza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos para el tema económico? La alcaldía tiene que apalancar, pero no apalancar como normalmente lo hace ahora, haciendo una obra, porque ¿qué es lo que sucede? Solamente los amigotes del alcalde de turno, y no estoy hablando solamente en esta gestión, sino en general, porque es un sistema que funciona así, son los que se benefician en esas obras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Descentralizar, quitar a la alcaldía del intermedio de muchos sectores. Por ejemplo, específicamente en el sector de salud, la alcaldía gasta 200 millones de bolivianos al año para mantener el sistema municipal de salud. Si nosotros dividimos entre la cantidad de gente que ha sido atendida, que son 41,000 datos del alcalde municipal actual, por si acaso, nosotros tenemos un promedio de gasto por paciente de 4,878 bolivianos. Esto es insulso, y ahí nos muestra la ineficiencia en el manejo de el dinero municipal. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que va de la mano de lo social y va de la mano de lo económico. Es que esos 200 millones dividido entre 1 millón de habitantes, la gente reciba un voucher de 200 bolivianos para que se pueda inscribir en cualquier seguro privado. Estos 200 bolivianos le van a dar a la población un seguro básico de salud. Obviamente no lo va a cubrir todo, pero le va a dar un seguro básico de salud. Si la gente quiere aumentar la capacidad del seguro, puede aumentar 100 bolivianos, 200 bolivianos, porque esto es anual. Pero al tener la población un seguro básico que no esté manejado directamente por la alcaldía, sino que se le den voucher, la población va a poder escoger a qué empresa va a acercar para poder ser asegurado. Entonces, cuando la persona se acerca a esta empresa, ¿no? O sea, la alcaldía municipal de La Paz, en este caso, primero no puede robar, no puede decir, tienes que ir a esa empresa, o para que yo te mande gente a la empresa, tú me tienes que dar un diezmo. En este caso es lo que les decía, quitamos la intermediación de la alcaldía. Entonces, estas personas van a tener 1 millón de habitantes que van a tener 200 bolivianos para inscribirse un seguro de salud. ¿Qué va a pasar con las empresas de seguro? Van a multiplicarse, van a empezar a generar nuevos servicios, van a contratar nuevo personal para captar este millón de personas que se va a asegurar. ¿Qué es el segundo paso que va a pasar? El segundo paso va a significar que como vamos a tener 1 millón de habitantes asegurados, ¿quiénes van a crecer naturalmente y espontáneamente para brindar los servicios? Las clínicas, los médicos, los laboratorios, etcétera, etcétera, porque la gente ya va a estar asegurada y automáticamente el mercado va a crecer. Entonces, y los hospitales que nosotros tenemos en este caso ya funcionando como alcaldía municipal, los concesionamos a los mismos empleados o a fundaciones que permitan mejorar el servicio y que a su vez, como van a captar a las personas que están ya aseguradas, van a mantener su equilibrio económico e inclusive van a seguramente poder crecer. Entonces, lo social y lo económico pueden ir de la mano y este sistema ya se lo está utilizando en otros países y este sistema que nosotros podemos apalancarlo, en este caso con 30 millones de dólares, que es más o menos los 200 millones de bolivianos, va a significar una multiplicación
privado de por lo menos 10 veces esa inversión. Y es así que nosotros los 300 millones de dólares de presupuesto que podríamos tener, en este caso va a disminuir 250, los podemos convertir en 2.500 millones, apalancando obviamente, quitando la corrupción del medio y mejorando los sistemas, pero con el servicio privado y la inversión privada, pero al mismo tiempo teniéndolo gratis, ¿no? Claro, precisamente iba hacia eso. Te iba a preguntar, pero te has adelantado. En este tiempo en que está de moda estatizar o socializar todo, ¿qué pasa si una persona critica tu plan por querer privatizar la salud? A ver, yo voy a hacerles una consulta bien clara. Y a cualquiera, si ustedes tuvieran la oportunidad de escoger, si ustedes tienen un seguro de salud y tienen la oportunidad de escoger de ser atendidos en un hospital público o en una clínica privada, ¿a cuál irían? A una privada. Sí, si brinda mejor servicio. Exacto, porque se brinda mayor servicio. Entonces, ¿por qué se defiende al sistema que nos ha estado paliciando a todos los ciudadanos durante más de 100 años? ¿No? Porque es hacer a la mañana, que no te atienden, no hay servicio, no hay suficientes camas, que esto, que el otro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que cambiar es el paradigma. Un punto más. Las personas que defienden el sistema público de salud van a hacerse atender a las clínicas privadas. Entonces, o sea, hay demasiadas cosas ahí que no concuerdan con el diálogo o con el, yo le llamo cuento, que normalmente están contando a la población diciendo que lo público es lo que realmente va a funcionar. Es totalmente falso y eso se lo puede ver, la falacia se la puede ver cuando estas personas que defienden lo público se van a atender a privado y el hecho de que tuvieras la oportunidad de hacerte atender en un sector privado, lo harías. Entonces, el hecho de que tú digas, no, yo no quiero que la salud sea, digamos, un negocio. Entonces, ¿por qué tú te vas a hacer atender a una clínica privada si tú eres el primero en decir que la salud no debería ser un negocio? Al final de cuentas, si nosotros hacemos un análisis totalmente frío, el negocio está en los que están de políticos de turno. Por eso defienden la salud pública, por eso defienden todo lo público, porque eso no es de la población. Eso pasa a ser dueño, o sea, los dueños pasan a ser los políticos de turno. No estoy hablando de este gobierno, del anterior, estoy hablando del sistema. Este sistema hace que los políticos de turno se adueñen de todo y sean ellos los dueños y los que generen dinero, además de manera sucia, con todas estas entidades públicas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que la gente tenga acceso a un mejor servicio, lo va a tener además totalmente financiado y vamos a multiplicar la cantidad de centros de salud porque el dinero municipal ahorita no va a alcanzar para poder mantener todo lo que nosotros necesitamos. Para terminar este tema, La Paz tiene más o menos una cama por cada 1,000 habitantes. Para tener un promedio así, pero más o menos de buen sistema, debería tener 4 camas por habitante. Eso significaría que deberíamos invertir solo en infraestructura 250 millones de dólares en hospitales con el actual sistema y para mantener ese sistema, esos 25 hospitales extra, necesitaríamos 125 millones de dólares al año. Imposible. O sea que cuando vienen y dicen, no, yo voy a dar salud a todos con este sistema, es imposible. Entonces hay que romper el paradigma, hay que hablar claro a la población y hay que hacer números para mostrarles que la mejor manera de que la gente llegue a tener salud es justamente apalancando con el dinero de los impuestos de la gente, estos va a volver nuevamente hacia la gente. Bueno, escuchándote, me pones a pensar, tú me sacarás de la duda, es como si tal vez tu propuesta va a como que se descentralizaría, ¿no? Se independizaría. Es un gran reto, porque tal vez La Paz pudiese aplicar este sistema y pudiese ser referente para el resto del país. Es un gran reto, Javier. Sí, y de hecho yo he entrado a la política justamente con ese reto, porque yo vivo del sector privado y me va muy bien, ¿no? Entonces, de hecho, yo estoy expandiendo mis empresas y yo he empezado de cero. Yo he sido entrenador personal, he comenzado como empleado y he ido trabajando y creando y sacando ideas. Yo les digo, mi primera empresa la he creado en 2 años. Mi segunda empresa ha sido después de 5 años. He tenido la oportunidad de crear otra empresa, ha sido después de 8 años de haberla
haberle dado palanca y palanca y palanca, y así sucesivamente. O sea, es un trabajo bastante significativo para lograr objetivos en este caso. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en este caso es justamente un cambio de sistema y hay que hacerlo y hay que comenzar y evidentemente es un reto bien grande, no solamente por el tema del cambio de sistema como tal, sino del cambio de mentalidad de la gente. Lamentablemente tenemos una mentalidad que nos las han estado amoldando ya 100 años, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números fríamente, se da cuenta por qué pues entran prometiendo cosas que después no pueden cumplir. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que maneja números todo el tiempo justamente para poder lograr que se mantengan las empresas vivas y una persona que simplemente recibe dinero de los que producen y lo gasta. Entonces, bajo este nuevo paradigma es que nosotros tenemos que cambiarlo y ahí acotando es bien importante tomar en cuenta que yo como alcalde, como persona, no voy a poder controlar salud, transporte, Pumacatari, educación, ¿no? El tema de los casa de la mascota, etcétera, etcétera. O sea, no solamente no tengo tiempo, sino no voy a tener presupuesto. Por eso, la casa de la mascota no cumple sus funciones. El sistema de salud municipal no cumple su función, o sea, no puede llegar a toda la población y encima es súper caro y súper ineficiente. El sistema de guarderías, en 17 años, 109 guarderías se han construido y encima cobran 250 bolivianos, o sea, ¿no? Entonces, Pumacataris, hemos hecho, no sé, la verdad que ahorita mentiría, pero la cantidad de líneas que tenemos ahora no de siquiera al 20% de la necesidad de toda la ciudad. Entonces, cuando uno va viendo todo eso, va viendo tema de presupuesto y va viendo tema de tiempo que el alcalde no puede. Son 600 barrios. Para yo como alcalde poder visitar cada barrio una vez al año, debería visitar 2 barrios al día y el tiempo para el resto de las actividades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es zapatero a sus zapatos, quitarnos de todas esas cosas y dedicarnos a las funciones específicas que tiene que tener una autoridad, que en este caso es infraestructura y además generar y apalancar una buena educación y una buena salud para la población, con este caso específicamente que es el voucher. Muy interesante todo lo que nos dices, realmente es un reto. Y leyendo un poco tus propuestas me ha parecido un punto muy interesante que no he podido leer en otro candidato, es esta creación de centros de investigación, estos centros de investigación de tecnología y de industria, que me parece muy interesante. ¿A qué nos puedes explicar un poco más a qué se refiere? ¿Cuáles son Claro. los objetivos y el panorama que tú ves a futuro de estos centros? Claro, a ver, importante tomar en cuenta por qué nosotros tenemos que desarrollar centros de investigación y de industria 4.0. Nosotros hemos visto 4 revoluciones industriales en el mundo. La primera revolución industrial ha comenzado en la época del vapor, que ha durado muchísimo tiempo porque era muy lenta, digamos, esta revolución. La tecnología no avanzaba como avanza ahora, pero se ha sentado 700, 1800 y el mundo ha empezado a crecer interesantemente después de muchos siglos de mucha pobreza. La segunda revolución industrial ha venido casi 2 siglos después con el modelo T, ensamblaje en línea, y eso ha permitido hacer muchos más autos más barato para más población y eso ha apalancado la industria de la goma, ha apalancado la industria en su momento, que nosotros le hemos sabido aprovechar del estaño, ha apalancado la industria, por ejemplo, de los hidrocarburos, porque como habían más autos se necesitaba más gasolina, etcétera, etcétera. Cada revolución industrial apalanca algo, ¿no? Que en su momento no sabemos. Probablemente de aquí a 20, 30 años venga la quinta revolución industrial por el tema tecnológico. La tercera revolución industrial ha venido con la electrónica. Por eso en los 60s y en los 70s Bolivia ha tenido cierto auge en el tema de las materias primas, porque cada revolución industrial nuevamente demanda mayor cantidad de materia prima. Y después hemos tenido y estamos viviendo a partir del 2010 la cuarta revolución industrial, que es por eso la industria 4.0. Esta industria 4.0 ya ha sacado nuevos multimillonarios, porque los multimillonarios anteriores, estábamos hablando que eran Coca-Cola, McDonald's, Ford, etcétera, etcétera. Los nuevos multimillonarios de la industria 4.0 son Amazon, Facebook, Google, Silicon Valley, Samsung, sí, todas esas industrias que están alrededor de esta tecnología. Y por el otro lado, tenemos
dentro de la industria 4.0 la automatización de los procesos, es decir, mejorar la productividad de cada uno de estos procesos para que nosotros podamos competir y mejorar nuestra economía. ¿Por qué la productividad con toda esta industria 4.0 es importante? Porque el crecimiento de 1% de un país, 2/3 es productividad. 1/3 es generación de empleo. Estos son datos de la Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, por si acaso. Entonces, si nosotros mejoramos la productividad, automáticamente va a crecer la economía. Y por cada 1% de crecimiento en la economía, se genera 5,3% más de empleo. Entonces, si nosotros queremos generar más empleo a largo plazo, necesitamos mejorar la productividad, en este caso, de la ciudad y del país. Y por eso nosotros estamos planteando el Centro de Investigación Tecnológica e Industria 4.0 para mejorar la productividad, para que la gente se empape de esta tecnología, por supuesto, y obviamente aproveche esto. Un punto más de por qué Industria 4.0, si nosotros vendemos como Bolivia, ni siquiera como La Paz, 1% de todos los productos que Amazon pueda vender en Estados Unidos y en Europa, nuestra economía automáticamente va a crecer 4 o 5% año. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que la gente que está produciendo en Bolivia no solamente se enfoque en el mercado nacional y mejore su productividad en el mercado nacional, sino que con esa productividad pueda apuntar a estos mercados. Porque tú puedes abrir una empresa ahorita en Estados Unidos y puedes mandar productos desde Bolivia, desde 200 productos para poder empezar a vender a Amazon. Entonces, el que está vendiendo en La Lacita, por ejemplo, en vez de solo vender en La Lacita, puede acceder a este mercado y empieza a vender productos todo el año desde Amazon. Entonces, la cantidad de mercado que se nos abre es exponencialmente increíble, ¿no? Y eso va a significar y va a repercutir en el crecimiento de todo el país. Hay una frase, es como el eslogan del partido, querido Javier: La Paz, metrópoli de los Andes. Al escuchar y al leer metrópoli, uno puede denotar que es más crecimiento de infraestructura y mucho más desarrollo. La ciudad de La Paz tiene una topografía única, se podría decir hasta a nivel mundial. ¿Cómo tú vas a trabajar? ¿Cuáles son tus propuestas en lo que se refiere a esta creación, a esta metrópoli, a este proyecto que tú tienes? Sabiendo de que si seguimos, ¿dónde más pudiésemos ampliarnos? La ciudad de La Paz es interesante, ¿no? Inclusive los terrenos son un poco complicados. Te escuchamos, Javier. Sí, y les agradezco mucho sus preguntas, son bastante puntuales y que me permiten desarrollar, por supuesto, todas las propuestas que nosotros tenemos. Agradecido totalmente. La Paz ha tenido 3 expansiones de la mancha urbana, es decir, ha ampliado más barrios para que su población pueda urbanizar ese sector y obviamente ahí construir sus casas y demás, ¿no? Sus comercios y demás. La primera expansión de la mancha urbana ha sido entre 1910 y 1925, desarrollada por el arquitecto Emilio Villanueva, que ha sido la Mariscal Santa Cruz, ha sido Arce, 6 de agosto, Miraflores y Sopocachi. Esa ha sido la primera ampliación. La segunda ampliación ha llegado en sus inicios en los 50s y se ha establecido con mucha fuerza en los 70s en todo el sector de la zona sur. Después hemos tenido una tercera ampliación de la mancha urbana que ha sido el Alto, que entonces era la ciudad de La Paz. Por eso las avenidas del Alto son de 4 carriles, son mucho más anchas, no más amplias, etcétera, etcétera, porque ha sido ampliada en los 80s. Básicamente, finales de los 70s, principios de los 80s, ha sido que se ha diseñado todo eso. Y desde esa vez no hemos tenido ni una sola ampliación de la mancha urbana más. Entonces, en una ciudad tan complicada geográficamente, el hecho de no tener una expansión coordinada y planificada con la alcaldía hace obviamente que la ciudad empiece a crecer desordenadamente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando con La Paz, la nueva metrópoli de los Andes, es justamente una ampliación de la mancha urbana, generar nuevos espacios para el crecimiento de la ciudad. Calacoto más o menos tiene unas 100 hectáreas. Si nosotros conseguimos terrenos de 40 hectáreas, conseguimos terrenos de 20 hectáreas, otro de 80 hectáreas, porque estamos atomizados por nuestra geografía. Pero si nosotros logramos un terreno de 40 hectáreas, estamos hablando de que casi es una mitad de Nueva Calacoto, ¿no? O sea, y mitad de un barrio como Calacoto nuevo va a significar obviamente muchísimo crecimiento, terrenos más baratos, nuevos sectores para expansión, para nuevas construcciones y comercio, y eso va a significar a su vez mayor economía y al tener terrenos más baratos, obviamente vivienda más barata para toda la población. Estos lugares yo ya los he identificado, por supuesto no los puedo decir, ¿no?
pero he identificado varios sectores muy interesantes. Y uno específicamente es un sector que colinda con otros municipios, que ahí es donde yo estoy proponiendo el nuevo centro metropolitano. O sea, trasladar el centro de la ciudad que tenemos ahora para llevarlo al nuevo centro metropolitano, para generar un nuevo centro donde sea muchísimo más moderno, para que la gente, tanto del Alto, Achocaya, Mecapaca, La Paz, Palca, Viache, etcétera, etcétera, confluya con mayor facilidad ese sector y no estemos pues en un centro como el que tenemos ahora, que ha sido diseñado hace 100 años, literalmente, ¿no? Muy interesante todas tus propuestas, Javier. Se nota que conoces mucho, no solamente la infraestructura urbana de La Paz, sino también su historia. Sabemos que es una ciudad caótica por la cuestión de la geografía misma y el transporte, pero ahora queremos que te dirijas a los paceños, que les des un mensaje en vistas a estas elecciones para que precisamente te den tu apoyo como una persona conocedora de tu ciudad y como un paceño más. Muchísimas gracias. Queridos paceños, yo lo que les estoy proponiendo es un cambio de paradigma, un cambio de sistema. Lo que yo les estoy proponiendo no es cambiar el chofer de un auto que ya está obsoleto. Lo que yo les estoy proponiendo es cambiar el auto para que de una vez podamos arrancar y que cualquier conductor que llegue pueda seguir conduciendo hacia el lado de la prosperidad y el progreso. Soy un paceño de corazón, he estado trabajando todas estas propuestas durante años de manera independiente por el amor que tengo a esta ciudad y obviamente a este país. Y por supuesto, si bien en este momento no soy el favorito, estoy seguro que con tu voto vamos a lograr un cambio muy significativo para esta ciudad, sea ahora o sea en el futuro, porque esto recién está comenzando. Nuestra propuesta, como les comentaba, es un cambio de sistema, y un cambio de sistema no va a ser de la noche a la mañana. Tú y yo transformaremos esta ciudad. Con tu voto, todos vamos a progresar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tengo una duda, tal vez lo puedes hacer en 2 minutos. Claro, por Tú supuesto. mismo lo has dicho, evidentemente no eres el favorito, no estás en la punta, ya sabemos por las encuestas quién está encabezando, ¿no?, a la candidatura. ¿Qué va a hacer Javier después de las elecciones? ¿Va a seguir haciendo gestión? ¿A qué se va a dedicar Javier? Yo tengo ahorita, bueno, primero sí, tengo el deseo de ganar 1 o 2 concejalías, que creo eso todavía es factible, ¿no? Siendo realista. Obviamente no tenemos los recursos que los demás candidatos tienen. Nosotros hemos hecho una inversión realmente baja y yo quiero además llegar a la gente con propuestas. Entonces, yo, más allá de eso, si es que lo logramos, estoy dedicándome ahora a una nueva empresa que está con patentes para generar gas natural en base a quema de basura, básicamente, y generar diésel y gasolina en base a llanta reciclada, plástico reciclado y aceite reciclado. Entonces, por supuesto, me voy a enfocar en eso. Es un proyecto que hemos tenido una transferencia de información muy importante del extranjero y conjuntamente con nuestros ingenieros hemos terminado de desarrollar esta tecnología. Y como es básicamente nuestras patentes, nuestra tecnología, vamos a generar una empresa que va a crecer a nivel latinoamericano. O sea, esa es la proyección que ahorita estamos generando en la parte privada, fuera del tema político. Y, por supuesto, eso también tiene que generar y apalancar todas las inversiones y todo lo que vayamos a hacer aquí en nuestra querida ciudad de La Paz y en nuestro querido país. Muy bien, Javier, muchas gracias. Ha sido interesante conocer a grandes rasgos. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero sí, hemos podido conocer propuestas diferentes. ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere? Amílcar. Muy agradecido, Javier, por la entrevista. Ha sido muy interesante conocer también propuestas realistas y propuestas con un orden muy coherente, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gracias, pues, gracias a ustedes de verdad y gracias a todos los que han escuchado esta entrevista.